Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Rocío Castro Galván, soy subdirectora de Formación y Asuntos del Profesorado. Quiero darles la más cordial bienvenida a este segundo webinar del ciclo, La transición de la enseñanza presencial a la enseñanza a distancia, mismo que se ha pensado para contribuir a la actualización del personal docente de esta institución. Quiero recordarles que la programación de los webinars pueden consultarse directamente en las redes sociales del colegio, como es Instagram, Facebook, y las grabaciones de cada una de ellos podrán encontrarlas alojadas en el portal Huella Digital. Así es que estas pues videos y grabaciones ya podrán ser consultadas a partir del día de hoy por la tarde. Agradecemos a todos los docentes y personal directivo que en este momento se encuentran conectados y siguiendo esta transmisión en vivo. La ponencia del día de hoy lleva por nombre el impacto del uso de recursos tecnológicos en el proceso educativo a partir de la pandemia y será impartida por el doctor Alejandro González Barrios, quien proviene de la Escuela Normal de Naucalpan. Quiero compartirles una breve síntesis curricular del doctor González, quien es licenciado en Pedagogía y en Ciencias de la Educación, con especialidad en competencias docentes. Tiene una maestría en Administración de la Educación, en Gestión Educativa y también en Docencia. Además, es doctor en Educación por la Universidad de TAC. Ha sido docente de nivel básico en primaria, orientador educativo en nivel medio superior, auxiliar y jefe de departamento en diferentes funciones académicas y administrativas en las escuelas normales de Tlalnepantla y Naucalpan en nivel superior. Además, es catedrático de la licenciatura en Ciencias de la Educación y Psicología de la Universidad ETAC. Bueno, pues sin más preámbulo, quiero ceder la palabra al doctor González. Adelante, doctor, pues lo escuchamos con mucho gusto. Gracias, muy amable maestra Rocío. Antes que nada, agradecerle a la maestra Daniela, a la maestra Rocío, al maestro Víctor Enrique, a todo el equipo de producción y principalmente al Colegio de Bachilleres por la apertura para esta charla en esta mañana de martes. Y bueno, la intención es precisamente hacer alguna reflexión y análisis de lo que nos ha llevado al uso de las tecnologías en esta nueva modalidad que la podríamos considerar como híbrida para los procesos educativos a través de lo que ha sido el confinamiento. Vamos a considerar lo siguiente. Es importante, como yo decía hace un momento, que hagamos un análisis y una reflexión a partir de esta charla con la finalidad de ver hacia dónde podemos avanzar dentro de lo que es el proceso educativo y los trayectos formativos que vamos a considerar para nuestros estudiantes, en este caso la comunidad de bachilleres, que es nivel medio superior, pero bueno, esto no implica que dejemos de lado los demás niveles educativos. La temática consiste en analizar, reflexionar sobre los recursos tecnológicos en la nueva modalidad educativa, como yo hacía mención hace un momento, lo que corresponde a la modalidad híbrida, es decir, ahorita estamos trabajando en una modalidad virtual, prácticamente 100% en línea, pero debido a esta pandemia, a este confinamiento, no sabemos hasta qué momento va a ser posible incorporarnos a nuestras funciones educativas de manera presencial. Pero esto implica que de alguna manera hagamos un diseño que permita considerar actividades para cuando sea posible llevar a cabo estas actividades o ya el semáforo epidemiológico, tenga la posibilidad ya de estar en verde y reincorporarnos a estas actividades en la nueva normalidad. Sin embargo, pues es necesario considerar que una vez que regresemos, no del todo debemos de dejar la parte virtual, ya que ahorita es una experiencia que nos ha permitido llevar a cabo algunas estrategias hacia lo que serían los contenidos académicos que nuestros estudiantes deben de tener para la formación de sus competencias y habilidades como parte de esta sociedad. La temática, bueno, ya ha sido mencionada. El título de esta charla es el impacto del uso de recursos tecnológicos en el proceso educativo a partir de la pandemia. Entonces vamos a hacer un análisis referente a lo que antes y ahora se está dando con referencia a, valga la redundancia,
al uso de las tecnologías. Adelante, por favor. Nuestro principal propósito de esta charla es analizar, como ya decía, y reflexionar sobre el uso de los recursos tecnológicos y su impacto para la mejora continua en el proceso educativo dentro de lo que sería el modelo híbrido a partir de este confinamiento, de esta pandemia. ¿Por qué una mejora continua? Sabemos que ya con antelación mucho se ha hablado de la calidad en la educación, y si nos vamos un poquito a lo que corresponde dentro de la gestión educativa, la calidad requiere de un proceso de mejora continua, un análisis constante, una evaluación constante de todo aquello que se ha estado haciendo para poder alcanzar los objetivos, pero sobre todo alcanzar la excelencia. Entonces, es relevante considerar la parte de la mejora continua. Y ahora que estamos en confinamiento, ¿cómo vamos a lograr esa mejora continua? Mediante la inclusión de recursos tecnológicos. Si antes los considerábamos solamente como algunos elementos que nos podrían servir para algunas estrategias o el manejo de algunos contenidos, hoy día lo que tenemos que hacer es diariamente ver cómo vamos a crear, cómo vamos a innovar a través de estos recursos tecnológicos para que la mejora continua se dé. Y la mejora continua no es otra cosa más que considerar que logremos que el aprendizaje sea totalmente auténtico y significativo para nuestros estudiantes. Adelante, por favor. Bien, como les mencionaba hace un momento, es importante considerar de qué vamos a hablar el día de hoy. La intención es distribuir estos pequeños contenidos de la charla en dos partes. Lo primordial será considerar los antecedentes los antecedentes antes de los retos a afrontar, es decir, cómo se manejaba la tecnología antes de esta nueva normalidad. Es de ahí que consideramos los retos de la implementación de las TIC y lo distribuimos en estos dos elementos. Las TIC en el ámbito educativo, es decir, vamos a hacer un análisis muy breve de cómo se empleaban o inclusive algunos ejemplos solamente de cómo la inclusión de las tecnologías están en el ámbito educativo y cómo hoy día se maneja dentro de la pandemia la educación a través de estos recursos. Y la siguiente parte, pues obviamente correspondería a la implementación de los recursos tecnológicos, como ya decía, para la mejora continua del proceso durante esta pandemia, en este confinamiento. Aquí es necesario analizar cuál es la importancia de los actores educativos que intervienen en este proceso de enseñanza y aprendizaje, no nada más considerar a los estudiantes y a los docentes como lo hacemos habitualmente de una forma presencial. También es necesario hacer un análisis de cuál es el camino que como docentes queremos seguir, hasta dónde queremos llegar y con qué recursos lo queremos hacer. Y finalmente, bueno, pues vamos a considerar una reflexión a partir de ello, es decir, si voy a avanzar, si considero que no tengo la posibilidad de avanzar, que yo creo que sí, ya que todos somos profesionales de la educación y siempre estamos dispuestos a estar inmersos en la prioridad que corresponde a la enseñanza de experiencias, de expertise, de teoría, de contenidos a nuestros estudiantes que les puedan ser útiles en su vida cotidiana. De ahí la cuestión de la educación basada en competencias, que como bien sabemos y desde hace mucho tiempo a nivel media superior se ha estado manejando esta modalidad de educación basada en competencias. Posteriormente daremos un tiempo de diálogo que es donde haremos la apertura para poder escuchar sus preguntas y a través de ellas dar la respuesta más sólida y que pueda conformar a sus inquietudes. Y finalmente, bueno, dejamos ahí el contacto si es que alguien posteriormente desea o tiene alguna duda que aclarar, terminando esta sesión, esta pequeña conferencia, este webinar, bueno, pues entonces, si es necesario, considerar el contacto para que lo podamos atender en el momento oportuno. Adelante, por favor. Gracias. Como decíamos, la primera parte versa sobre los retos en la implementación de las tecnologías ante la nueva normalidad. Por favor. Gracias. Iniciamos entonces. Las TIC en el ámbito educativo. Aquí es importante considerar, antes de llegar al modelo TIPAC, es importante considerar cómo las TIC hoy día, hoy en pandemia, hoy en confinamiento, tienen ese impacto social y principalmente en el aspecto educativo.
Hoy día la educación sufre cambios radicales debido a situaciones de la pandemia, como ya lo acabamos de mencionar, lo cual ha permitido que se vea, o si es posible, permite que lo veamos de manera positiva. Es aquí donde tenemos que empezar a hacer nuestros análisis y reflexiones como docentes y profesionales de la educación. Si lo queremos ver positivamente, creo que esto nos permite considerarlo como áreas de oportunidad para innovar y concretar la mejora continua de la educación. En este sentido, particularmente, y hablando de lo que es la educación en general, pero si nosotros lo versamos en la educación media superior y superior, es de gran relevancia que durante el trayecto formativo que tengan los estudiantes y asimismo el trayecto de enseñanza que los docentes puedan tener, es necesario innovar, es necesario crear a través de nuevas estrategias y medios para que el aprendizaje sea significativo. En cuanto a los contenidos se refiere, es decir, no nada más enseñar los contenidos como tales y por tal situación, sin que tengan esa relevancia en el contexto real, en el contexto que ahora se tiene que desempeñar los estudiantes. Es por ello que, bueno, esa relevancia, ese aprendizaje significativo, tiene que ser a partir de la inclusión de ellos en situaciones reales y que, bueno, obviamente no se desfasen de los programas de educación que son los que se deben de atender. Es por ello necesario considerar la implementación de didácticas a través de nuevas tecnologías que fortalezcan un modelo híbrido, como lo acabamos de mencionar. El modelo híbrido ahorita se encuentra al 100% virtual, pero no sabemos en qué momento vamos a tener nuevamente la oportunidad de regresar a la parte presencial. Y en este sentido, bueno, el proceso educativo se va a fortalecer no solo en competencias, en el desarrollo de las competencias digitales, tanto de docentes como de estudiantes, sino también en los valores a través de lo que sería la cultura axiológica. Innovar es importante, innovar es la oportunidad de establecer una formación transformacional donde los contenidos tengan relevancia a partir de los contextos reales. Y hago mucho énfasis en los contextos, ahorita lo vamos a abordar, porque la finalidad de estas estrategias educativas se deben de enfocar en la atención de necesidades y en la solución de problemas. Como hace un momento yo mencionaba, no debemos de enseñar contenidos solo por enseñar, sino los tenemos que concatenar con aspectos que puedan satisfacer necesidades o atender soluciones a problemáticas que dentro del contexto se estén manifestando, sobre todo de los estudiantes, es decir, cómo darle solución a aquellas situaciones que requieran ellos atender dentro de su vida diaria. Asimismo, cabe destacar que la inclusión en las tecnologías se debe de ver holísticamente, con una perspectiva basada en aprendizaje por desafíos, en la solución de problemas, en el desarrollo de proyectos y a su vez que se vea fortalecido el aprendizaje basado en pensamiento. Entonces, una vez hecha este análisis, esta reflexión, donde acabo de manejar 3 factores importantes, como es el contexto, como es la parte holística del proceso educativo, desde la pedagogía, andragogía, hasta la inclusión de las tecnologías, es necesario analizar cómo es que vamos a favorecer esta enseñanza en nuestros estudiantes, hacerlo creativo, hacerlo innovador, pero sobre todo hacerlo de interés para ellos y lograr que los puedan aplicar en un momento dado o lo recuerden o se acuerden de los contenidos que vieron para poder darle solución a un problema o atender alguna necesidad. Ahora sí, la siguiente, por favor. Gracias. Toda esta situación hoy día versa particularmente, o el impacto lo va teniendo particularmente en lo que es el modelo TPACK. El modelo TPACK se refiere a lo que es el conocimiento tecnológico pedagógico del contenido. Si pueden ser tan amables de abrir la imagen. Gracias. Bien. El modelo TPACK lo que considera es lo siguiente para poder llevar a cabo un proceso educativo fiable, confiable, un proceso educativo que realmente pueda ser o se pueda lograr hasta cierto punto de manera significativa en los estudiantes. Y para ello es necesario considerar lo siguiente. Uno, tanto en docentes como en estudiantes, tener conocimiento tecnológico. Por muy mínimo o muy básico que sea, sé que todos como profesionales de la educación en algún momento hemos implementado tecnología. Entonces ya es un punto a favor. Podríamos decir que aquí ya tenemos un elemento viable, el conocimiento tecnológico, es decir, los recursos, las tecnologías que podamos implementar, por muy básicas que sean,
o que conozcamos de alguna manera nos van a ayudar ya a este proceso educativo. Otro, y que versa particularmente en el docente, es el conocimiento del contenido, es decir, qué contenidos tengo que enseñar a partir de los programas educativos, qué contenidos son necesarios para el estudiante a partir de estos programas de estudio. Y esto se concatena particularmente con el conocimiento pedagógico, como hace un momento yo lo mencionaba. Mencioné la pedagogía y la andragogía porque sabemos que la pedagogía, dentro de su conceptualización, está basada hacia lo que es el aprendizaje a través de estrategias diversas hacia los educandos de menor edad, es decir, los de preescolar, los de primaria, los de secundaria. Si nos vamos un poquito a lo que es el desarrollo del adolescente, sabemos que siendo bachilleres, los adolescentes ya están haciendo esa transición de la parte de la niñez a lo que es la adultez temprana. Entonces, por eso mencionaba la andragogía, porque de alguna manera es generar lo mismo que la pedagogía, ¿no? Conocimientos, estrategias, nuevas didácticas para la enseñanza de contenidos, pero ya en gente adulta. Entonces, bueno, haciendo este paréntesis, yo les decía, aquí hay que concatenar la parte del conocimiento de los contenidos, o sea, su dominio, con el conocimiento pedagógico, es decir, qué estrategias podemos implementar a través del uso de la tecnología para lograr los objetivos y el alcance de esto sea óptimo y que, bueno, al hacer la evaluación de la mejora continua a través de nuestras planificaciones y de nuestros procesos y demás, podamos verificar qué podemos mejorar o qué va funcionando bien o qué necesitamos modificar. Y como ustedes se dan cuenta aquí en esta pequeña imagen, en este pequeño diagrama, todo está encerrado en un círculo de staff que marca los contextos. Cabe señalar que, bueno, hago un pequeño paréntesis, un pequeño preámbulo. Dentro de lo que es la formación de docentes, que es particularmente mi función básica, es necesario enseñarle a los docentes en formación que primordialmente e imperativamente es necesario conocer el contexto. Los contextos deben de analizarse y siempre lo he planteado de esta manera y es considerable partir de ellos si se considera prudente, valga la expresión, desde lo que es el análisis FODA. Hay necesidad de conocer los contextos de nuestros estudiantes a partir de este análisis. ¿Por qué? Porque como docentes, como profesionales de la educación, es importante saber cuáles son las amenazas, cuáles son las oportunidades, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, o si quieren manejarlo en el orden, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de nuestros estudiantes dentro de su contexto. Nosotros cuando estamos trabajando de forma presencial, nuestro contexto, nuestro ambiente de trabajo, nuestro entorno educativo es meramente la escuela. Fuera de este contexto, sabemos que deben de realizar, por ende, las actividades o las tareas extracurriculares que se dejen a los estudiantes y regresen con ellos para atender las dudas, las problemáticas o se hagan las aclaraciones necesarias. Pero hoy día, ¿qué pasa con esta parte de virtualidad? Es necesario conocer el contexto para saber con antelación cómo puedo generar estrategias de enseñanza que logren que los contenidos que vayamos a abordar sean totalmente auténticos y significativos para los estudiantes. Entonces, hoy día es necesario establecer un análisis FODA como profesionales de la educación, como docentes de nivel superior, medio superior, de cualquier nivel, para saber cómo vamos a implementar, cómo vamos a diseñar primeramente estas estrategias. Haciendo otro preámbulo dentro del mismo preámbulo, la educación es importante que se vea desde el enfoque de gestión. La gestión educativa, si partimos de lo que es el modelo de Deming, el ciclo de Deming, por eso la mejora continua, es porque parte de la organización, la aplicación, la revisión de los procesos y la evaluación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es necesario que podamos hacer este análisis a través de este ciclo para que nos llegue al análisis FODA, que sería el otro. Conocer las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y amenazas de nuestros estudiantes, para de ahí partir y decir, estas estrategias son las que necesito diseñar, de esta manera las debo de organizar, de esta manera tengo que visualizar que los procesos y los procedimientos sean factibles o considere su modificación para que cuando llegue la evaluación pueda ver
si efectivamente cumplí con los objetivos o necesito hacer una modificación para la mejora continua. Entonces, el contexto es necesario que lo dividamos en dos partes. El contexto interno y el contexto externo, que en este caso se maneja cuando lo estamos haciendo de forma presencial. Sin embargo, ahorita que estamos trabajando de modalidad virtual, solamente lo podemos hacer de manera, una revisión, vaya la expresión, externa. No podríamos considerar tanto un modelo interno por la cuestión de infraestructura y demás de la institución, pero ojo, sí lo podemos hacer en referencia a nuestros estudiantes, es decir, ¿quiénes son nuestros estudiantes? El análisis FODA se debe dividir, como les decía yo, en dos partes. Lo que son fortalezas, fortalezas y amenazas, lo vamos a considerar para lo que es el contexto externo. Y lo que son áreas de oportunidad y, perdón, estoy mal. Lo que son fortalezas y debilidades se tienen que considerar para el contexto interno. Y lo que son amenazas y áreas de oportunidad para el contexto externo. Y en este sentido, si hablamos del contexto externo, tenemos que conocer cuáles son esas amenazas y esas áreas de oportunidad que los estudiantes tienen en su, valga la expresión, valga la redundancia, contexto social, es decir, en casa, en la comunidad, es decir, van a contar con los recursos tecnológicos, cuentan con infraestructura para poder llevar a cabo las actividades académicas, cuentan al menos con algún teléfono móvil o alguna computadora para poder hacerlo. Es decir, ese sería el análisis que tendríamos que hacer del contexto. En cuanto a fortalezas y áreas de oportunidad, debilidades, pues sí sería factible analizar a nuestros estudiantes. ¿Quiénes son nuestros estudiantes? Yo creo que todos como docentes o profesionales de la educación alguna vez hemos aplicado test diagnósticos, estos test como lo que serían las fichas biopsicosociales que nos permiten conocer un poquito más a fondo del entorno en el que se desenvuelven nuestros estudiantes dentro de la familia y dentro de su comunidad. Y esto, bueno, pues nos va a dar apertura nuevamente a lo que decía yo, conocer con qué elementos cuentan para nosotros poder diseñar nuestras estrategias de enseñanza y que los aprendizajes sean totalmente significativos. Por eso es muy relevante tener en cuenta el contexto y que ahorita, si nosotros decidimos trabajar a partir del modelo TPACK, tener el conocimiento tecnológico, el conocimiento pedagógico y el conocimiento de contenido, pero que gire en torno a los contextos. Adelante, por favor, la siguiente. Bien, haciendo un poquito referencia ante la cuestión de los antecedentes y este análisis de estos antecedentes antes de los retos que se tienen que afrontar en la pandemia, vamos a hablar un poquito de números para poder considerar cómo se pueden visualizar las brechas generacionales y las brechas tecnológicas hoy día con este confinamiento. Si consideramos la educación e ingreso y cuáles son los factores claves para el uso de las tecnologías en México, tenemos los siguientes datos. De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el nivel educativo y de ingreso son las características sociodemográficas con mayor impacto en la probabilidad de usar las tecnologías de información y comunicación. Pasar del nivel escolar de primaria a secundaria aumenta la probabilidad de capacitarse o educarse por Internet 21,3 puntos porcentuales, al pasar del 24,2% al 45,5%. Es decir, aquí ya de nivel a primaria a secundaria se empieza a notar una gran diferencia en puntos porcentuales de cómo aumenta la probabilidad de capacitarse a través del uso de tecnologías y obviamente pues de la red. La probabilidad de usar un teléfono móvil inteligente para quienes viven en un hogar de ingreso bajo es del 42,8%, mientras que para quienes viven en un hogar de ingreso medio es del 65,3%, y es una diferencia de 22,5 puntos porcentuales. Es decir, aquí ya empezamos a notar una gran brecha digital de aquellos que tienen la posibilidad de llevar a cabo un trayecto formativo mediante el uso de tecnologías e Internet y quienes no lo pueden hacer. Adelante, por favor. Si se dan cuenta, aquí ya analizamos un punto desfavorable, ¿no? La brecha digital en cuanto a puntos porcentuales referente al uso de tecnologías y de quienes empiezan a tener la necesidad de capacitarse o aprender
o formarse dentro de algún nivel educativo por medio de Internet. Aquí tenemos otro elemento a considerar también, ¿no? Y que yo mencionaba hace un momento, y sería la brecha generacional. Este es meramente un ejemplo que se da en dos entidades federativas del país. En este sentido, el primero corresponde a las mujeres. El perfil con mayor probabilidad de usar el Internet es el 99.9%. ¿Quiénes lo utilizan más o quiénes antes de la pandemia consideraron utilizar más el uso del Internet? Fueron las mujeres, cuyo ingreso mensual dentro del hogar se da entre lo que es el 12,882 a 27,307 pesos mensuales. Estamos hablando del ingreso neto del hogar, no de que precisamente las mujeres en esta entidad lo generen, porque pues sabemos que inclusive estos rubros económicos a veces están un poquito desfasados, ¿no? La ocupación que tendrían, como acabo de mencionar, estas mujeres son estudiantes y esta probabilidad del uso del Internet en donde mayormente se da es en Sonora, en la ciudad de Hermosillo, siendo obviamente una zona urbana y que la edad o el rango de edad de estas mujeres se da entre los 18 y 24 años de edad, es decir, cuando están cursando la licenciatura, es cuando más necesidad de la utilización del Internet y de plataformas educativas requieren ellas para su aprendizaje. ¿Quiénes tienen menor probabilidad en cuestión del uso del Internet? Dándose un 0.4%, el hombre. Estamos hablando de aquellos que en su ingreso mensual en el hogar, ingreso neto es menor a los 12,882 pesos. Su ocupación no es alguna, es decir, ya no trabaja. Prácticamente estamos hablando de personas de la tercera edad ya. Y donde mayor reflejo se da es en la entidad federativa de Chiapas, siendo igual una zona, bueno, en este caso una zona rural, no urbana, es donde menor uso de tecnología se tiene, y como decía, es gente de la tercera edad, ¿no? De 55 años en adelante, y por desgracia no cuentan con ningún nivel educativo. Adelante, por favor. Bien. Una vez haciendo este análisis de puntos porcentuales y porcentajes del uso de tecnología, podemos vislumbrar claramente que en verdad se han reflejado de mayor forma las brechas tanto digitales como generacionales. Es decir, sabemos de antemano que no todos al 100% cuentan con recursos digitales para tener acceso a la educación, y que inclusive aquellas personas de la tercera edad que por alguna necesidad tuvieran que ingresar, a veces no, me refiero a la tecnología, ingresar a este tipo de nueva modalidad, no tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces, partimos ahora a lo que correspondería a esta segunda parte, que sería la pandemia y educación. Es decir, hoy día, con esta pandemia, con este confinamiento que por ahí me acuerdo de un anuncio de Gandhi que claramente dice 100 años de cuarentena en lugar de 100 años de soledad. Pues no sabemos hasta cuándo va a terminar este evento, ¿no? Esperemos que sea muy pronto y sin muchas bajas, porque pues esto se está generando nuevamente a través de rebrotes. Pero bueno, retomando esta parte, ¿cómo vamos a tomar y considerar la educación dentro de la pandemia? Adelante, por favor. Hacemos aquí un breve análisis en referencia a lo que sería el uso de las tecnologías de información y comunicación, considerándose dentro de tres categorías: la conectividad a Internet, el uso de yo nada más consideraría computadoras, sino algún recurso tecnológico como tal, llámese computadora, tablet, teléfono, que son los tres elementos que más se pueden implementar, y también en referencia al uso del software educativo. Cabe señalar que estas tablas que están viendo en este momento son ya de reciente tiempo. Estamos hablando del 3 de agosto de este año, donde ya la pandemia ha estado en su auge, porque bueno, bien sabemos que todo esto se dio por allá del mes de marzo, en la segunda semana del mes de marzo, cuando se empezó a generar toda esta situación ya acá en México. Pero bueno, aquí la intención es hacer un comparativo de cómo se da a nivel porcentual el uso de estos recursos y cómo nos afecta particularmente en México y cómo nos afecta dentro de lo que es el nivel medio superior. Avanzo rápidamente. Los puntos porcentuales que ustedes pueden ver aquí es que México se encuentra
en el cuarto lugar en el uso de lo que sería de conexión a internet, computadora y software educativo. Si se dan cuenta en esta primer tabla, lo que corresponde al uso de software educativo, casi todos los países se encuentran por debajo del 40%, es decir, aunque se cuenta con una muy buena conectividad y se cuenta con equipos de cómputo a lo mejor a nivel familia, el problema se da en que el software educativo no se implementa en su totalidad. Estamos por debajo del 40%. ¿Y cómo ha impactado esto en las escuelas en el momento de su cierre? Bueno, lo podemos ver en esta tabla, ¿no? La mayoría de los países de Latinoamérica y Norteamérica, en el caso de del cierre total de las escuelas, lo podemos ver reflejado aquí, así como en la parte de Europa y en la parte de África. Tenemos cierres parciales, como se da en Alaska, Estados Unidos, parte de Rusia y demás. Y las escuelas abiertas, pues solamente son algunas, como lo podemos ver en algunos países en el mapa, ¿no? Australia y algunos de ellos son los que ya cuentan con esta parte de apertura. La siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a implementar los recursos tecnológicos para la mejora continua del proceso educativo durante la pandemia? Adelante, por favor. Principalmente teniendo empatía con los actores educativos. La siguiente, por favor. Gracias. ¿Quiénes son los actores educativos que hoy día influyen en este proceso de enseñanza y aprendizaje? Las familias, que obviamente debemos de considerar que los docentes están inmersos en ellos. Los docentes no nada más somos entes cibernéticos, por así decirlo, es decir, tenemos familia, tenemos otras interacciones que realizar y pues obviamente los docentes se encuentran también dentro de la familia. Los estudiantes, tanto que pueden ser los hijos de docentes como de cualquier familia normal. Es decir, estos tres factores influyen, ¿por qué? Porque como les decía, con base en los datos estadísticos, no todos cuentan con recursos tecnológicos totales, es decir, puede haber familia de 4 integrantes, pero solamente cuentan con una computadora o con un smartphone o con un teléfono móvil sencillo, y a veces eso genera la complicación de llevar a cabo el proceso educativo o sobre todo de cumplir con los elementos de este proceso. A veces esto se aúna a lo que son las brechas que acabamos de mencionar. Los estudiantes presentan muchos conflictos, les digo, por la cuestión de contexto. Es importante analizar el contexto para saber cómo vamos a generar estas estrategias y a partir de ello llevar a cabo los contenidos. Y los docentes, bueno, pues deben de generar esa ideología de creatividad e innovación para ver a través de los resultados que arrojen los contextos y los resultados de saber quiénes son nuestros estudiantes y cómo se desenvuelven en la familia, considerar cuáles son las estrategias que podemos ir generando o diseñando para llevar a cabo dicho proceso. Adelante, por favor. ¿Cuál es el camino a seguir? La siguiente. ¿Hasta dónde quiero llegar? La siguiente, por favor. Estas dos preguntas son así como para que hagamos un análisis. ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Cuál es el camino a seguir? A través de la pandemia es considerable y necesario tomar en cuenta lo siguiente. Les expongo en este momento dos ruedas pedagógicas. La que vemos ahorita es para sistema operativo iOS. Haciendo referencia al contexto, si sabemos que la mayoría de las familias cuentan con teléfonos móviles y es más factible que una tablet o una computadora para el proceso educativo, entonces puede ser que nuestras enseñanzas y nuestras estrategias las podamos llevar a partir de este modelo, la rueda pedagógica. La rueda pedagógica se basa en lo que viene siendo la taxonomía de Bloom, a partir de lo que es la creación, el recordar, el comprender, el aplicar, el analizar y el evaluar. Y en este sentido, cada uno de los verbos de acción y las actividades a realizar se nos plantean de tal forma como lo establece la taxonomía de Bloom, pero se anexa la parte de cuáles son los recursos tecnológicos que podemos implementar para cada uno de ellos. Es decir, de manera muy general lo explico y tal como lo presentamos aquí en la rueda pedagógica. La rueda pedagógica puede funcionar mejor a través de engranajes. El primer engranaje sería a través de los atributos y es decir, cómo vamos a diseñar el aprendizaje. El segundo engranaje tiene que ver a partir de la motivación, es decir, preguntarse cómo voy a construir y cómo voy a enseñarle al estudiante tanto la autonomía para aprender como el dominio y como los propósitos. El engranaje de Bloom, que viene siendo la taxonomía, que nos va a permitir diseñar y crear estas estrategias en nuestra planificación, y obviamente el engranaje de la tecnología, que tiene que ver con cuáles son las aplicaciones que yo puedo implementar en este diseño de planificación para los contenidos.
No me voy a detener en hablar ahorita en estos recursos que cada una de las ruedas menciona por cuestiones de tiempo, me están comentando por acá, pero trato de hacerlo un poco concreto. La siguiente, por favor. A diferencia de iOS, tenemos el sistema Android, y el sistema Android, pues igual sabemos que como son sistemas operativos diferentes, hay recursos que en un sistema pueden estar dentro de la taxonomía de Bloom para algún tipo de actividades y otras muy diferentes para el sistema Android. En este sentido, voy a generalizar, porque bueno, ya sería importante que ustedes de manera tranquila puedan revisar esta rueda pedagógica, pero lo que sí les puedo decir es que de alguna manera es considerable que el uso de la tecnología se pueda llevar. Les voy a dar de forma general algunos tips. A través de realidad aumentada, a través de realidad virtual, a través de la creación de storytellings, a través de lo que es gamificación, a través de lo que es Geniali, por ejemplo, que el Geniali nos permite llevar a cabo elementos como presentaciones, dossiers o informes, learning experience, gamificación. Aquí podemos también trabajar la parte de la gamificación de los juegos lúdicos y demás. Es decir, de alguna forma, vamos a considerar estos recursos tecnológicos que les digo, puedan ustedes ya de manera más concreta, más detallada, más tranquila, analizar, porque bueno, yo ahorita les acabo de decir algunos, ¿no? Hay plataformas e-learning, plataformas M-learning, todo lo que la rueda pedagógica nos muestra, es importante que ustedes vayan considerando a través de la taxonomía y de cómo se establece en esta rueda pedagógica, su análisis para que puedan evaluar cuáles son las estrategias que van a generar. La siguiente, por favor. Bien, aquí llegamos a la reflexión. Creo que estoy a tiempo, me quedan 2 minutos. Llegamos a la reflexión. La siguiente, por favor. Hago énfasis, yo soy muy fanático de las historias conservadoras, claro está, de Star Wars, y hago énfasis en esta reflexión. Miedo, ira, agresividad, el lado oscuro, ellos son. Si algún día rigen tu vida, para siempre tu destino dominarán. ¿Qué quiero hacer con esta reflexión? Si tenemos miedo para entrarle a la tecnología, si tenemos miedo para diseñar o adaptarnos a nuevos recursos que nos permitan llevar a cabo un proceso pedagógico confiable y así lograr los objetivos y la enseñanza de los contenidos sean significativos, si tenemos ira y decimos, no sé, no puedo, no quiero, y nos volvemos agresivos, pues obviamente nos vamos a quedar estancados. De ahí la pregunta anterior, ¿no? ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Hasta dónde quiero avanzar? ¿Qué es lo que quiero lograr? Si yo rompo con esta parte de tener el miedo, de ser agresivo por no saber y a lo mejor por decir, me voy a poner a trabajar y a conocer y a explorar un poquito alguno de estas tecnologías y voy a diseñar mis contenidos con base en estas estrategias para que sea más creativo y más innovador para mis estudiantes, entonces estoy rompiendo con esta reflexión, ¿no? Es decir, dejo a un lado el miedo, la agresividad, la ira, no caigo al lado oscuro, caigo al lado luminoso porque sabemos que como docentes somos no nada más transmisores del conocimiento, sino somos personas que podemos hacer que los estudiantes tengan el interés por implementar esos conocimientos en su vida diaria. La siguiente, por favor. Y con esto, bueno, cerraría yo mi participación. Agradezco de antemano el tiempo brindado para ello. Hay mucho que dialogar, mucho que platicar, pero bueno, quizás se dé en otro momento. Cedo la palabra a la maestra Rocío para poder interactuar con la parte del tiempo de diálogo. Gracias. Muchas gracias, doctor Alejandro. Gracias por compartir con nosotros estas reflexiones tan importantes y pues si le parece bien vamos a dar paso a la sección de preguntas. Para eso leeré algunas de las preguntas que nos han estado llegando al chat del evento para que el ponente pueda compartirnos sus experiencias. Entonces, doctor Alejandro, voy a compartirle algunas preguntas. La primera de ellas señala, profesor, este modelo requiere de un diseño instruccional. En equipo de trabajo, pedagogos, tecnólogos y docentes, que por ahora estamos realizando los docentes solos. En este sentido, ¿qué propuesta puede hacerse a los planteles para el rediseño, entre paréntesis, actualización de los programas de estudio? Bien, la propuesta más viable sería principalmente entrarle a la tecnología, ¿no?
Y en este sentido, doy una sugerencia: el uso de plataformas educativas en modalidad e-learning. Hay plataformas educativas como Chamilo, que nos permite ir traspolando nuestra planificación hacia lo que es la plataforma como tal, y precisamente requiere de diseño instruccional, pero no necesitamos tener un amplio, un profundo conocimiento del diseño instruccional para generar las lecciones o las actividades o las tareas que deben de realizar. Afortunadamente, Chamilo, digo, es entre muchas, esta es así como que una plataforma que permite introducirnos para llevar a cabo este proceso, esta modalidad híbrida, o inclusive empezar a insertar esta parte hacia nuestra cotidiana realidad. Nos permite trabajar con ella porque podemos ir abordando cada uno de los elementos sin necesidad de que tengamos conocimientos profundos, digo, decía yo, de diseño instruccional, de aspectos tecnológicos para diseño y programación de plataforma y demás. Ya una vez que se tengan, pues entonces sí, ya podríamos incursionar en la parte de el Blackboard, del Brightspace, de Moodle, que se puso muy en moda para cuando estábamos hablando de la reforma educativa en media superior. Si ustedes recuerdan que se trabajaba toda la parte de competencias, se nos hizo porque estuve 15 años trabajando como orientador en media superior, se nos hizo trabajar la parte que corresponde a competencias educacionales a través de Moodle. Entonces ya podríamos trabajar con estas plataformas. Si es necesario esta parte o esta triada de pedagogos o profesionales de la educación, gente que sea profesional de la tecnología y diseño instruccional, sí, pero ya si nos vamos a dedicar de lleno a la parte de la modalidad e-learning. De no ser así, les reitero, podemos trabajar esta rueda pedagógica. Yo les sugiero, les invito a que las lean, las revisen, para que puedan ver cuáles son los recursos que ustedes pueden implementar y hacer esta transformación, esta parte transformacional de lo que sería lo que estamos comúnmente acostumbrados en educación presencial a educación digital. Ya si lo queremos formalizar, puede ser a través, les digo, de esta plataforma. Yo les recomendaría que le dieran uso para que ustedes puedan tener esa inmersión en ella y a partir de ello ir conociendo cómo es que se diseña las lecciones, cómo es que se trabajan las actividades, cómo puedo tener la interacción a través de foros, de chats o de plataformas sincrónicas como Zoom, Teams y demás con mis estudiantes para poder llevar a cabo estos procesos educativos. Esa sería la recomendación. Muchas gracias, doctor. Tenemos varias preguntas, ojalá que nos alcance a responder la mayor cantidad de estas. La pregunta número 2 sería: en el contexto del colegio de bachilleres, considero que la brecha generacional es demasiado grande, ya que nuestros estudiantes de primer ingreso enfrentan mayor obstáculos para tener un dispositivo. ¿Cómo acortar esta brecha? Sí, es una buena pregunta, una pregunta interesante. Yo les decía en un principio, es importante conocer y analizar el contexto de nuestros estudiantes. Obviamente depende de cada uno de los docentes y de cada una de su disciplina o asignatura de cómo formalizar este diagnóstico, pero sí es necesario conocerlos para tratar de, no vamos a mitigar, de antemano sabemos, no vamos a mitigar la parte de el poco o nulo acceso de la tecnología, porque sabemos claramente, y lo pongo así, ¿no? En este ejemplo, en un lugar de la sierra donde es un aspecto completamente y meramente rural, no vamos a poder implementar tecnología porque ni siquiera luz hay, ¿no? Si traspolo esto a la parte de la brecha generacional con los estudiantes, sí, efectivamente, últimamente hemos visto que por cuestiones de pandemia, por cuestiones de inestabilidad económica en el país y demás, no se cuentan con el recurso suficiente como para poder tener un recurso tecnológico. Necesitamos ver cómo es que se va a establecer esta comunicación. Por eso decía, es necesario conocer el contexto y conocer quiénes son nuestros estudiantes. A partir de ello, entonces, analizar con qué es con lo que cuentan para poder establecer una estructura o una plataforma que les permita tener el acceso. Pongo un ejemplo. Mis actuales asesorados que están a punto de egresar para licenciaturas en nivel secundaria se presentan con este problema, ¿no? No cuentan con teléfonos móviles, no hay computadoras o solamente hay una en casa. ¿Qué puedo hacer para que los contenidos en la secundaria los puedan ellos ver, conozcan las actividades, las puedan trabajar y se las manden al docente? Que el docente tampoco quiere entrarle a la parte de la tecnología y lo único que hace es mandar mensajes a través del WhatsApp o correos electrónicos y es saber si lo revisaron o no. Se van generando muchas propuestas. Una de ellas es establecer un blog
un blog que vaya teniendo todas las actividades o la mayor parte de las actividades. Obviamente, y cabe señalar que esto no va a sustituir al docente, pero reitero, tenemos que ser empáticos. Si conocemos que existe esta problemática, no podemos exigir algo que ni podemos dar, ni ellos nos pueden tampoco dar. Y en este sentido es, creo un blog con el mayor número de actividades que permitan a ellos trabajar la parte de el aprendizaje invertido, que esto tiene mucho que ver y por ahí ya por cuestiones de tiempo lo tuve que omitir, y cómo generar o desarrollar más esas competencias sobre su aprendizaje a través de la autonomía. Entonces, se tendría que generar un blog en el menor de los casos donde ellos puedan ir a lo mejor un día a la semana al café internet, que a lo mejor sería más viable que comprarles un teléfono móvil para poder sacar las actividades y estas actividades se atiendan para la siguiente semana. Es así como que a grandes rasgos lo que podríamos trabajar, pues no, reitero, no podríamos dar ahorita todo un panorama de posibilidades, porque sí es necesario que conozcamos cada quien el contexto y a partir de la rueda pedagógica ver qué sí podemos, qué no podemos implementar. De acuerdo, muy bien. Tenemos una tercera pregunta. Señalan, entonces la nueva realidad impone que el modelo híbrido ya será el modelo de aquí hacia adelante. Pues como les decía, ya no son 100 años de soledad, son 100 años de cuarentena. No sabemos hasta cuándo se va a terminar esta parte, pero no es que se imponga. Yo creo que más bien, como les decía en la reflexión, depende de nosotros los docentes si queremos avanzar o no y lograr lo que sería nuestro verdadero y sincero objetivo. Les queremos enseñar realmente a los estudiantes y que esa enseñanza sea nada más a través de contenidos, y bueno, yo ya cumplí, ahí está mi programación, ahí están los contenidos, ahí están mis evidencias, saco mi captura de pantalla o mi screensaver para enseñar que yo sí di mi clase y demás, o realmente les quiero enseñar para que puedan aplicar. Sabemos que el aprendizaje significativo tiene que ver, te enseño, te guío, te oriento, te voy llevando de la mano, pero para que esto en un momento dado lo puedas hacer aplicable. Si yo te enseño un contenido que para ti no tiene interés, pues X, ¿no? No te va a servir de nada absolutamente, porque no lo vas a aplicar. Entonces, no es que se imponga, es que nosotros los docentes queramos realmente incursionar en esta parte y conociendo nuestra realidad. Sabemos que esta nueva realidad, pues, trae muchos problemas, muchas situaciones en cuestiones de uso de tecnología, de conocimientos digitales, de cómo lo voy a hacer, o inclusive de si cuento o no con los recursos, o si quiero o no. Depende mucho de nosotros. Es decir, tenemos nosotros que considerar esa reflexión, decir, quiero avanzar, cómo quiero avanzar, qué quiero lograr con mis estudiantes, y si realmente quiero que aprendan, que apliquen, pues entonces yo tengo que innovar. No tendría que ser una imposición, más bien tendría que ser una adaptación de nosotros para lo que se venga en este tiempo y lo que dure este tiempo. Y también sería importante considerarlo que una vez que se termine esto, no lo dejemos de lado. Yo les decía hace un momento, no sustituye la tecnología al docente, jamás lo va a sustituir. La parte empática, la parte de interacción, la parte axiológica, jamás va a ser sustituida por la tecnología, pero sí nos va a permitir llegar a los estudiantes. ¿Cómo? Eso va a depender de nosotros. ¿A través de qué? De saber el contexto y de saber quiénes son nuestros estudiantes y de tener esa interacción con ellos. De lo contrario, pues nosotros mismos nos vamos a poner limitantes y a ellos les vamos a poner limitantes para aprender. Ok, muy bien. Todavía tenemos 10 minutitos, tenemos Adelante. 2 preguntas ahí que podemos considerar. Claro. Viene otra que dice, ¿puede repetir algunos de los ejemplos que dio como gamificación, e-learning y demás? Hablaba específicamente de unos que permiten hacer presentaciones. ¿Cuál era el nombre? Claro. Bueno, yo mencioné algunos de forma muy rápida y general. En este sentido, bueno, hablamos principalmente de lo que corresponde. Yo les decía en un inicio, bueno, hace un ratito, lo que tiene que ver con la realidad aumentada, la realidad virtual. Por ejemplo, hay algunas aplicaciones, ahorita de verdad se me fue el nombre, pero hay aplicaciones de realidad aumentada que permite generar una imagen a través de esa aplicación dentro de un teléfono móvil que se puede incrustar, y digo, a través de la realidad virtual, en una pared, por ejemplo. Y esta aplicación lo que permite es que el estudiante busque, es decir,
tenga, no nada más trabaje en casa, vamos a decirlo así, digo, ahorita por la cuestión de pandemia va a ser imposible hacerlo, ¿verdad? Pero si lo trabajamos en cuestiones de ya presencial, se puede generar a través de esta aplicación realidad aumentada donde el estudiante encuentre una clave o encuentre una imagen, un dibujo, una pregunta, algo por el estilo, para que pueda interactuar con el contenido. Entonces yo les decía, y se los planteo así a grandes rasgos, les digo, ahorita se me fue el nombre de la aplicación, son diversas las que a veces manejo y luego les cambio y les confundo el nombre, así que mejor evito equivocarme en este momento, pero posteriormente, si fuera posible, ya les haré llegar cuál sería esta, o inclusive algún listado más aparte de la rueda pedagógica que sirve. Está la realidad aumentada, está la realidad virtual. Los chavitos hoy en día, sobre todo los de bachilleres y superior y demás, les gusta mucho trabajar con, bueno, jugar con el famoso Pokémon Go. También es posible trabajar con esta parte de realidad aumentada. Yo les decía, en cuestiones de gamificación, pueden jugar, por ejemplo, con la creación de un storytelling. El storytelling no es otra cosa más que la creación de una historia. Esta historia se puede ir generando a través de una idea. Después, pues obviamente se tiene que investigar y aprender sobre lo que esta idea quiere generar en el storytelling. Después hay que escribir la narración, dibujar y planificar el guión, crear y seleccionar cuáles serían los recursos con los que vamos a trabajar este storytelling, hacer su edición y montaje y compartir. Y de ahí llegar a las reflexiones. Es parte de la gamificación. El storytelling, de forma general se los planteo, es la creación de una historia que capte la atención del estudiante y dentro de esa historia podríamos hacer inclusivos los contenidos para que todavía tenga mayor énfasis y aprendan lo que realmente necesitan aprender, pero a través de la gamificación, es decir, el digital storytelling sería una de la parte de los elementos. Otro les puedo considerar o les puedo dar en este momento es el podcast. Podemos hacer y pueden hacer nuestros estudiantes sus podcasting. Es decir, el podcast no es más que una cápsula de tipo radio, donde metamos efectos especiales, musicalización, fondos y demás, pero que de igual manera lleve un contenido inclusivo, es decir, de lo que queremos enseñar. ¿Qué permite el podcasting? La alfabetización informacional, y digital, la alfabetización mediática, el aprendizaje discursivo y promover la cooperación entre los alumnos. Ese sería otro elemento. Otro que les puedo, así también de manera muy rápida comentar, es el Geniali. El Geniali les permite generar presentaciones. De hecho, la que ustedes acaban de ver en este momento, la hice precisamente en Geniali. Es una presentación más interactiva, más creativa. Se puede jugar con varios elementos, tanto de multimedia como de hipermedia. Asimismo, pues podemos hacer dossiers, experiencias learning o de aprendizaje, también gamificación. Pueden incrustar varios elementos. Otro que se me viene a la cabeza, por ejemplo, el Kahoot. Kahoot, que es para hacer los famosos cuestionarios y poner así la competitividad de nuestros estudiantes para igual, ver qué tanto avanzan en los procesos. Hay más elementos, así a grandes rasgos, puedo decir, para quienes enseñan matemáticas, por ejemplo, está el ClassPad. El ClassPad no es otra cosa que una aplicación que maneja Casio para trabajar operaciones complejas, inclusive hasta sin conexión a internet. Tenemos el Blackboard Madness, que tiene que ver con cuestiones de matemáticas, es una pizarra digital, es un juego de matemáticas. Entonces les digo, bueno, hay varios elementos para quienes enseñan ciencias, por ejemplo, enseñanza de la naturaleza, el cuidado de la naturaleza, tenemos el NAMU. NAMU es para lo que es el cuidado de la naturaleza y concretamente de las plantas, el Habitat the Game, que es para jugar con cuestiones de interacción con animales, con mascotas, pero conocer también los aspectos o sus características de sus ecosistemas, por así decirlo. O sea, tenemos una infinidad de elementos. Aquí la idea es que como docentes nos aventemos un clavado para poder ir conociendo. Yo ahorita les ofrezco la rueda pedagógica para que de ella, no son todos, no son los definitivos, pero para que a partir de ella ustedes digan, ah, puedo hacer esto, y a partir de ello, ah, bueno, ahora busco estos otros, y estos otros, y estos otros, hasta que tengamos nuestro portafolio de aplicaciones que podamos implementar en la enseñanza. Muy bien, muchas gracias. Bueno, todavía tenemos, nos siguen llegando más preguntas. Tenemos una, yo creo que nos da tiempo, tenemos 4 minutos. ¿Cuál es el impacto social en cuanto a la inclusión para tener éxito en esta propuesta o proceso transformacional que queremos en la educación? Pues el impacto corre o debe partir particularmente, valga la redundancia, de nosotros, es decir,
vamos a lograr un impacto. Yo les decía hace un rato sobre el ciclo de Deming. Nosotros mismos tenemos que hacer ese análisis, ese autoanálisis, donde diseñemos, organicemos, implementemos y evaluemos las actividades que tengamos planificadas, y de ello va a depender el impacto que logremos. Dentro de la Escuela Normal de Naucalpan, donde yo me encuentro laborando como gestor, como auditor interno del sistema de gestión de calidad, nosotros trabajamos mucho esta parte del ciclo de Deming para conocer el impacto que tengamos, cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas y cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos que atender. Cabe señalar que no es meramente administrativo, es decir, si hablamos de ISO, van a decir, ay, sí, pero es que estamos hablando de procesos y procedimientos administrativos. No. Actualmente estamos trabajando ya con lo que es el sistema ISO 9001-2015 en el diseño y desarrollo de planificaciones. Y esto, bueno, nos permite a través de una serie de criterios, analizar y evaluar qué tanto impacto puede tener y qué tanto impacto puede lograr en los estudiantes y en la sociedad en general lo que nosotros queremos enseñar. No nada más los contenidos, sino cómo los vamos a enseñar. Entonces, en este sentido, el impacto social, pues va a partir de nosotros. ¿Por qué? Porque principalmente de nosotros va a depender si vamos a hacer inclusivas estas nuevas tecnologías o estas tecnologías en el proceso educativo, para que el impacto se vea reflejado en los resultados de los procesos que se llevaron a cabo en el aprendizaje de los contenidos, o nada más como siempre se ha establecido, y hablo de tiempo atrás y de educación tradicional, los puros productos, ¿no? Aquí es importante considerar que el impacto va a depender de los procesos y de los procedimientos que como docentes logremos en los estudiantes, es decir, que aprendan y logren hacer mejor los procesos y los procedimientos que solamente pedirles el producto. Sí es complicado porque sabemos, reitero, no todos, y ya también alguna de las preguntas lo mencionaba, no todos cuentan con tecnología o no todos contamos con tecnología, y a veces es difícil llevarlo a cabo. Pero algo que siempre he hecho como reflexión hacia mis estudiantes es, no porque el hecho de no tener tecnología te limite, o que tus estudiantes no tengan la tecnología, te limiten a ti, que sí tienes acceso a utilizar la tecnología para enseñarles a través de otros medios. Entonces, el impacto social, pues se va a ver reflejado en la educación, sí, por dos aspectos, positivo y negativo. Uno, porque las brechas no se van a mitigar, y dos, por el lado positivo, porque de nosotros dependerá cómo vamos a lograr los objetivos que se requieren alcanzar. Y bueno, el resultado pues se tendrá que evaluar no a largo plazo, porque sabemos que cuando egresen los bachilleres va a ser más complicado saber si sí o si no se logró, pero a lo mejor sí, durante los 3 años se puede ir evaluando esta parte. O en su defecto, bueno, pues ya en la cuestión de sistema de egresados, analizar, ¿no? Supongo que ustedes llevan también un proyecto de seguimiento de egresados, no sé si así sea. De lo contrario, bueno, en educación superior sí se lleva, para analizar precisamente esa trascendencia y ese impacto de lo que se enseñó y cómo se enseñó. De acuerdo, pues muchas gracias, doctor. Pues de entrada, debido al tiempo que tenemos disponible en vivo, no será posible dar respuesta a todas las preguntas que llegaron, pero el equipo de la subdirección dará respuesta por correo electrónico a cada una de estas preguntas. Claro. Llegó el momento de concluir. Quiero agradecer infinitamente al doctor González Barrios por su presentación en esta webinar. También le agradezco a la audiencia por su asistencia y los invitamos a que nos acompañen el día de mañana a la siguiente ponencia, la cual se titula Transitando hacia una escuela digital, competencias y herramientas, y será impartida por la doctora Josefina Bárcenas López del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnologías de la UNAM. Entonces nos enlazamos el día de mañana en punto de las 11 de la mañana. A todas y a todos, pues muchas gracias, que tengan una excelente tarde y nos escuchamos el día de mañana. Hasta pronto.